Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos agradecidos al Señor que tenemos su palabra, porque a través de ella podemos conocer su voluntad y caminar seguros en esta vida. Podemos administrar bien la vida que nos ha dado, usando los principios que Él nos ha dado en su palabra. Esto es algo importante, porque muchas personas intentan hacer de la fe cristiana, erróneamente, porque no entienden su sentido, intentan hacer reglamentos, normas, como si la Biblia fuera un reglamento militar. No hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y aunque es verdad que la palabra de Dios nos da mandamientos muy claros y muchas veces dice bien claramente lo que es aceptable y lo que es detestable ante los ojos de Dios, lo que agrada a Dios y lo que es contrario a su voluntad, pero muchas veces hay muchas cosas en las que no tenemos un mandato específico del Señor para poder decir esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios. Y muchas cosas que podemos practicar en nuestra vida, que estamos haciendo en nuestra vida, permitiendo en nuestra vida, que estamos pensando, hablando, haciendo, no tiene una sanción bíblica directa, digamos expresamente indicada para poder hacerlo. Y entonces digamos que entramos como en un vacío espiritual, en un vacío legal, en el sentido de que como si no hubiera un mandato de Dios, pues entonces digamos se deja la conciencia de cada persona. Pero otra vez entramos en la misma cosa. Necesitamos o nos sentimos más cómodos cuando alguien nos dice haz esto y no hagas lo otro. Pero Dios nos llama a la madurez, Dios nos llama a administrar nuestra vida según los grandes principios de su palabra y a ponerlo en práctica para que así podamos vivir para Él, podamos andar en libertad, podamos huir de cualquier tipo de legalismo y también de cualquier tipo de libertinaje o de, digamos, de practicar el pecado a hurtadillas, de practicar el pecado de una manera que podamos engañarnos a nosotros mismos. Así que vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esos lugares, entre comillas, neutros. Porque verás, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que habite en vosotros la palabra de Cristo en con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Observamos aquí que hay un gran principio general. Todo lo que hagáis, dice, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, a Dios el Padre por medio de él. Este es un gran principio que nos obliga como creyentes a poner en práctica la gratitud, la abundancia de la palabra de Cristo en nosotros, conocer bien esa palabra de Cristo para saber qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, edificar nuestras vidas, llenar nuestras vidas de Cristo, para que así, a la hora de actuar, de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Él. Como Cristo vive en nosotros, ahora nosotros tenemos que actuar de palabra o de obra por medio de Él. Esta cuestión, este sentido de actuar de palabra o de obra incluye todas y cada una de nuestras acciones. Porque o bien decimos lo que pensamos, o decimos lo que nos conviene, o hablamos, pero la palabra está ahí, o también la obra, no hay nada más. Todos los seres humanos hablamos y actuamos. Y es por ese motivo por el que incluye todo. Cualquier palabra incluye también el pensamiento. Cualquier acción implica también la emoción, la pasión, la motivación. Y por lo tanto, todo está incluido ahí. No hay ninguna cosa de nuestra vida que no esté incluida en este gran principio general. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? En primer lugar, habla en positivo, en el sentido de que
La palabra de Cristo debe habitar en nosotros, debemos profundizar en ella, debemos mutuamente los cristianos edificarnos en la fe y llenar nuestras vidas de Él, con cánticos, con salmos, con toda sabiduría. La sabiduría del Señor, aconsejándonos unos a otros, instruyéndonos unos a otros, con gratitud de corazón. Si esto está anidando en nosotros, si esto está más bien fluyendo en nosotros, entonces todo lo que hagamos de palabra o de obra lo podemos hacer en su nombre. Porque caminamos con Él, porque estamos unidos a Cristo, porque estamos en comunión con Él, porque Él no es que forme parte de nuestra vida, Él es nuestra vida. Él, nuestro Señor Jesucristo, habita en nuestros corazones, porque su palabra da testimonio de ello. Al habitar la palabra de Cristo en nuestros corazones en abundancia, quiere decir que Cristo está hablando a nuestras vidas. Quiere decir que Cristo vive y que Cristo habla y actúa por medio de nosotros. Y es por esto, por lo que sencillamente ahora, nosotros, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, lo podemos hacer en su nombre. Porque ahora estamos caminando con Él, estamos siendo uno con Él, formamos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y es por esto por lo que dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis. Si hay alguna cosa en la que el apóstol Pablo no ha podido instruir, o no ha visto necesario instruir, o porque no era ni la cultura ni el momento, y Dios en su sabiduría ha provisto entonces este gran principio general. Y esto hay que aplicarlo en nuestra vida. Esto es lo verdaderamente difícil, pero si estamos llenos de la palabra de Cristo, será fácil saber qué hacer. Lo difícil será ponerlo en práctica, pero por saber qué hacer, sí lo sabrás. Porque tú y yo nos vamos a encontrar con muchas veces en las que la tentación, la ocasión, la oportunidad, la libertad de hacer algo, nos puede mover a pecar. Y es por esto por lo que debemos poner en práctica este principio. Lo que voy a decir, ¿lo puedo hacer con acción de gracias en el nombre de Cristo? Esta es la gran pregunta. ¿Lo que voy a decir ahora sería lo que Cristo diría? Mis comentarios, mis quejas, mis chismes, mis opiniones, mis reflexiones, mis calificaciones a otros, ¿los puedo hacer en el nombre de Cristo, dando gracias a Dios el Padre? ¿Podría hacerlo con acción de gracias? ¿Podría hacerlo en su nombre? ¿Sería como si Cristo lo hiciera? ¿Y lo que voy a hacer ahora, puedo hacerlo con acción de gracias? Esto que voy a tomar, esto que voy a hacer, esto que voy a pensar, esto que voy a ejecutar, este acto de mi voluntad que implica mi cuerpo y mi ser, puedo decir que todo eso que voy a hacer, de palabra o de obra, lo puedo hacer en el nombre del Señor Jesús. Si pensamos en esto, entonces muchas cosas que están ahí para poder hacerlas, deberíamos de detenernos. Y deberíamos entonces de administrar mejor nuestro tiempo y nuestras palabras, pensando, ¿podría hacerse esto en el nombre de Cristo? Esto es un gran poder que el Evangelio tiene sobre nosotros. Porque cuando Cristo está habitando en nuestros corazones, como dice la palabra de Dios, ¿no? Como dice también el apóstol Pablo, por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Eso quiere decir que nuestras motivaciones, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, que nuestras pasiones están bajo su control y que es Él quien las mueve. Esas emociones, pensamientos y todas estas cosas, es el Espíritu de Dios quien lo mueve en el nuevo hombre que Él ha creado en nosotros y que está viviendo en nosotros. Y ahora, no vamos a necesitar entonces a nadie que nos diga, esto está bien que lo hagas, o esto está mal. Porque si realmente nosotros tenemos la palabra de Cristo morando en abundancia, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, Cristo es nuestra vida, entonces, muchísimas veces, lo que decimos y lo que hacemos podremos hacerlo en el nombre de Él, estando seguros de que le agrada a Él. No habrá zonas grises, no habrá zonas en las que estemos dudando. Y es más, si dudamos de que eso lo podamos hacer en el nombre de Cristo, pues mejor no hacerlo. Porque ante la duda, mejor no hacerlo.
Es mucho más saludable para nosotros no hacer o decir algo que no estemos seguros que Cristo podría hacer o decir, que en el nombre de Él podríamos hacer o decir. Porque eso de en el nombre nos recuerda el papel de un embajador. Un embajador es alguien que su gobierno ha comisionado para que en el nombre del presidente o el nombre del rey, en nombre de la máxima autoridad del país, pueda llevar a cabo sus opiniones, pueda llevar a cabo sus planes, sus propósitos, pueda actuar y decir. Y este embajador entonces no puede actuar por su cuenta. Debe tener una íntima relación, una relación constante, una relación muy fluida de información con su Estado, con el Estado a quien representa y con las personas a las que representa, porque el embajador lo hace en el nombre de su nación, no está ahí a título personal, no está haciendo algo que le parece bien a él o le parece mejor o le parece lo que fuera, sino que está ahí para llevar a cabo lo que el embajador le dice. Y la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo en la predicación del Evangelio y también en nuestra manera de vivir, que debe mostrar que lo hacemos todo en el nombre de Él, dando gracias a Dios el Padre. Si algo no podemos hacer en nombre de Cristo, mejor no lo hagamos. Si algo no podemos decir en el nombre de Cristo, mejor no lo digamos. Más bien, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y entonces, edificándonos unos a otros, alabando al Señor, llenando nuestros corazones de Él, estaremos dispuestos a tomar la decisión adecuada, a dejar aquellas cosas que no está claro que puedan agradar a Cristo, aquellas cosas que no son de edificación, aquellas cosas que no nos convienen, aquellas cosas que Cristo no podría afirmar, que Cristo no podría ejecutar, que Cristo no podría aprobar. Sencillamente porque no podemos dar gracias a Dios por ello. No podemos dar gracias a Cristo por murmurar. No podemos dar gracias a Cristo por abusar de alguna sustancia o abusar de la comida, de la bebida. No podemos dar gracias a Cristo por dejar de congregarnos como cristianos. No podemos dar gracias a Cristo por abandonar nuestro deber cristiano de socorrer a otros que lo necesitan. No podemos en el nombre de Cristo dejar de obedecer su palabra. No podemos en el nombre de Cristo y con gratitud a Él actuar de una manera que es ante los ojos del Señor sancionable, ante los ojos del Señor no es aceptable de ninguna manera. Es por esto, porque la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana, en este día, y nos dice, hacedlo en el nombre de Él, dando gracias a Dios el Padre. Si no podemos hacerlo con toda honestidad, si no podemos hacerlo con esa gratitud y con esa alabanza a Dios, de Dios no proviene. Sencillamente es un engaño. Es nuestro viejo hombre, es nuestra carne, es el mundo que nos está impulsando y es el diablo que nos está engañando. Es simplemente cosa de nuestro viejo yo, de el pecado que mora en nosotros que nos está conduciendo a tales prácticas. Entonces debemos en el nombre de Cristo arrepentirnos, debemos por la fe volvernos a Él y debemos llenarnos de Él más y más, para que al llenarnos de Él más y más, el viejo yo tenga menos de nosotros y Cristo, que es supremo en nuestras vidas, Cristo que vive en nosotros, Cristo que es nuestra vida, pueda entonces reinar soberano en nosotros y todo lo que hacemos y todo lo que decimos lo hacemos en su nombre, lo hacemos para su gloria, lo hacemos dando gracias al Padre por medio de Él. Este es el gran reto. El gran reto es glorificar a Cristo en cada cosa y examinar nuestras acciones y palabras a la luz de este gran principio que debe de ser únicamente para darle gracias a Él, únicamente en su nombre, únicamente como un acto de adoración y de gratitud y de reconocimiento a nuestro Señor. Vamos a pedir en este día al Señor que nos ayude a hacer todo lo que hacemos, sea de palabra o de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y al hacer esto, le estaremos dando a Él la gloria y será la mayor bendición
para cada uno de nosotros. Vamos entonces a acercarnos al Señor y a humildemente clamar a Él. En este día, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti para darte las gracias porque tu palabra tiene todo lo necesario para que podamos caminar en integridad y administrar nuestras vidas, administrar nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos y hasta cada mirada conforme a los principios de tu palabra, conforme a los principios que tú nos has dado. Ayúdanos a hacerlo porque somos débiles. Danos la sabiduría y el poder de tu Espíritu Santo para que así podamos caminar agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno amigos, nos encontramos el día de mañana, si el Señor en su misericordia nos lo permite de nuevo. Un abrazo para todos. Feliz día.